Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox, de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y hoy es jueves y los jueves entrevistamos a diferentes personas relacionadas con el mundo de educación que a mí me gustan, pues porque hablan de diferentes temas o simplemente vienen a contarnos alguna cosa pues que creo que nos puede ayudar a reflexionar, y en este caso el podcast de hoy creo que os va a encantar, y más siendo marzo, que es un mes muy especial y vamos a estar hablando ahora de ello. Y recordad que todo esto es gracias a Kumu, una plataforma en la que tenéis cursos, tenéis materiales, y sobre el tema de feminismo tenéis un montón de materiales en Kumu. Cristian ha hecho unos tableros espectaculares que ya llevamos varios años con ellos. Y también tenéis el Kumu Market, donde podéis vender vuestros recursos. Y ya me voy a callar porque la invitada de hoy, Elisenda, se va a presentar. Hola, ¿quién eres? Hola, Laura, ¿qué tal? Pues mira, yo soy Elisenda, soy de Barcelona, trabajo como profe de inglés en secundaria y en bachillerato, y además también me he especializado desde hace un tiempo en coeducación, igualdad y género, y actualmente también colaboro con el Departamento de Educación de Cataluña en un programa que se llama Coeducat amb el currículum. Vale, perfecto. Si es que es la persona perfecta. A ver, que conste, que yo a Elisenda le escribí y dije, vamos a hablar de la vida. Y me dijo, ¿por qué no lo hacemos cerquita de marzo, por el Día de la Mujer? Y digo, pues muy bien. Así que mis invitadas piensan más que yo, que lo sepáis. Yo hablo a la gente y digo, pues lo que vaya saliendo un poco. Me encanta que hayas empezado diciendo lo de coeducación e igualdad. ¿En qué momento decides empezar a formarte en esa rama de la educación? Porque la educación tiene 1.000 millones de cosas en las que podemos especializarnos más, pero ¿en qué momentos dices, esto es lo que quiero hacer yo? Pues fue hace 5 o 6 años más o menos, cuando yo también empecé a entrar más en detalle en todo esto, ¿no? Yo siempre cuento que desde que adolescente tenía inquietud por todos estos temas. Luego en la universidad yo estudié filología inglesa y también analizábamos mucho los textos desde una perspectiva feminista, pero no fue hasta lo que te comento, ¿no? 5 o 6 años que yo empiezo a darme cuenta de la importancia que ha tenido esto en mi vida personal. Sí. Y pienso, ostras, pues si yo estoy haciendo todo este proceso en mi vida personal, ¿por qué no llevarlo al aula y poder anticipar todo esto, ¿no? Y que mis estudiantes que tienen entre 12 y 18 años puedan hacer estos procesos sin tener que llegar a los 30, ¿no? Y verse envuelta en muchas situaciones que ni siquiera había identificado como violencias. Entonces, todo lo que podamos empezar antes, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, empecé a leer muchísimos libros, y sigo haciéndolo. Empecé a documentarme con documentales, con películas, con cortometrajes. Me metí ahí en ese universo y me di cuenta de que se podía aplicar también a la educación y no solo a tutorías. También quiero dejarlo muy claro, porque a veces cuando hablamos de estos temas, el profesorado tiende a pensar que haciendo un taller al año en un curso determinado o introduciendo la tutoría, por ejemplo, en marzo, ¿no? Venga, vamos a hacer algo para el Día de la Mujer, ¿no? Y ya, y ahí se queda, ¿no? Sin embargo, incluso la LOMLOE ahora aquí de España, la nueva educación que tenemos, y luego también en cada comunidad autónoma los decretos que tenemos, ya incluye que la perspectiva de género se tiene que tener en cuenta en todas las materias. Es decir, Sí. ya no es algo puntual de la tutoría, ¿no? Y esto es algo que ahora estamos también en este grupo que te comentaba del Coeduca, estamos trabajando en elaborando materiales para que el profesorado tenga ejemplos de cómo se puede usar la perspectiva de género desde todas las áreas posibles. Yo creo que hay veces que hay que hacer ese clic, ¿no? Que no te das cuenta que simplemente, lo hablábamos antes de empezar el podcast, que no simplemente es algo específico. Yo creo que es Señopunk, que lo pone todos los años, que es Yo educo en feminismo durante todo el año, y a mí me encanta cuando pone esas cosas, porque simplemente la manera en la que hablas ya es algo que tienes que trabajar en ello para empezar a ser feminista desde ese punto de vista. Lo estábamos diciendo, yo conozco casos de gritar a niños y decirles, no corres como una niña, estás llorando como una niña. Ya eso, si no hay alguien que te haga reflexionar sobre ello, yo creo que tampoco lo piensas, ¿verdad? Exacto, ese es el tema, ¿no? Que tenemos que empezar por el lenguaje sobre todo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, quizá en la lo tenéis más fácil porque el inglés no tiene género, por lo Sí. cual ahí tenéis ventaja en eso,
pero en los institutos aquí en España, simplemente, por ejemplo, los carteles de los diferentes espacios, ¿no? Es decir, la sala de profesores o la sala de profesorado, o cómo está eso escrito, ¿no? ¿De qué manera, no? ¿Cómo se llaman los distintos espacios? El equipo directivo, ¿no? Dirección, equipo directivo, director, cómo todo eso está cartelado, ¿no? Eso es importante también. Sí, para incluir a todos y todas. Efectivamente, ¿no? Y después, por ejemplo, pues, no sé, todas las festividades que se hacen en el centro. Ahora, por ejemplo, hemos dejado atrás carnaval, ¿no? A veces una festividad que siempre me genera un poco de amor. Sí, pusiste algo el otro día, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho disfrazarme, no tengo ningún problema. Me parece pues que bueno, que evidentemente históricamente carnaval era un día, ¿no? Donde todo se podía hacer, puesto que luego venía, ¿no? Toda la Semana Santa y demás, pues que es un momento religioso, ¿no? De mucha contención en muchos aspectos. Pero claro, esto hoy en día hay que revisarlo. Es decir, en carnaval no todo es posible y lo que no podemos permitir es que en un centro educativo venga alumnado disfrazado de una manera sexualizada, vamos a llamarle, que en estas típicas comparsas y coreografías que se hacen este día se incluyan canciones con una letra absolutamente machista, se hagan bailes completamente sexualizados y que eso se quede ahí y no se haga ningún análisis, porque yo siempre digo que ese tipo de fiestas se quedan más en las cabezas y las mentes de nuestro alumnado que cualquier tipo de trabajo que hagamos en el aula a diario. Entonces, claro, si ahí fallamos, claro, estamos dejando ahí un pozo muy, 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 muy grande, ¿no? No, yo claro, perdón, sí. No, te decía que incluso en el baile de profesorado también, ¿no? Es decir, qué posición ocupan los profes hombres, las profes mujeres, qué tipo de bailes hace cada uno, ¿no? Todo eso también tenemos que analizarlo, qué tipo de canción bailan los profes, ¿no? Yo es que no sé cómo bailas, porque yo no bailaría para empezar. Yo no bailé, este año no bailé. No, yo no bailaría. No estaba de acuerdo con el show que se iba a hacer. Yo lo siento mucho, yo soy una persona que trabaja en equipo todo lo que sea necesario, pero que os pongáis a bailar delante de los padres y eso, yo no lo haría. Yo lo siento muchísimo, pero yo no lo haría. Pero es eso, creo que hay muchas veces que muchas veces la gente se siente atacada, ¿no? De tú haces esto mal y tú haces esto de una manera o de otra. Y creo, corrígeme si me equivoco, que tú sabes muchísimo más de todo lo que voy a decir, pero creo que simplemente analizar lo que nos rodea, que la canción no te das cuenta cómo es hasta que alguien, pues en tu caso, tu profe, llega y te dice, venga, vamos a analizar esta canción y lo puedes trabajar en lengua y literatura, lo puedes trabajar en inglés si es una canción en inglés. Creo que la gente realmente lo que necesita son los recursos, porque muchas veces, y te voy a decir una cosa, a lo mejor me vas a pedir que corte esta parte, pero muchas veces creo que la idea de pues feminismo, la idea de pues la festividad del orgullo, lo tiran mucho y lo asocian mucho con un partido político, cuando en realidad no tiene nada que ver. Seas de derecha, seas de izquierda, seas del centro, seas del polo norte, no tiene nada que ver todo este tema. Entonces creo que se demoniza, pero por la política. Efectivamente, son temas muy politizados al final, pero es lo que tú comentas, al final estamos hablando de derechos humanos. Sí, los derechos humanos son incuestionables. Ahí no hay discusión, además están nuestras leyes. Y eso es algo que la gente se olvida. Claro, y además que hay ese miedo a las familias, ¿no? Ostras, ¿cómo enfoco yo esto? A ver si esta familia, ¿no? De ese tipo de religión se va a quejar de que en las aulas se habla de estos temas. No, es que se tiene que poder hablar porque están escolarizados en España y aquí hay un tipo de ley que esto nos lo permite, con lo cual, pues bueno, la religión de cada uno, la opinión de cada uno es eso, es una opinión, pero no tiene que influirnos tantísimo a reprimirnos, ¿no? Y a hablar de estos temas. Y tampoco caer, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy no escuchaba una conversación que decía, bueno, es que claro, cuando hablamos de estos temas, a los chicos como que no les interesa. Y yo decía, no, es que esto es universal. O sea, esto no es una cuestión de mujeres. Somos el 50% de la población y nos relacionamos constantemente unos con otros. Seamos parejas, seamos amigos, seamos compañeros de trabajo, seamos padres, madres, hijos. O sea, todos al final y todos nos vamos a relacionar con hombres y mujeres en algún momento de nuestra vida. Entonces, esto no es cuestión de solo implicar a las mujeres. Les debemos también de interpelar a ellos, porque si eso sucede, pues luego nos encontramos, ¿no? En un mundo adulto donde tengo por aquí los datos que cada 6 días una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Tenemos lo que tenemos, ¿no? Con lo cual, hasta llegar ahí, anteriormente podemos hacer mucho. Sí, y yo creo que todo es cultural, al final.
todo es cultural, todo es la manera que se vea, todo es la manera de que se haga, pues se ve ya básicamente la sexualización que se hace a la mujer en cualquier momento. Y me gusta que hayas sacado lo de carnaval porque creo que pusiste el tema de los disfraces, ¿verdad? Eso yo creo que tú te puedes disfrazar como te dé la gana, pero es muy interesante pensar en ello, porque yo no lo pensaba cuando era adolescente, pero porque creo que tampoco nadie me desafiaba a pensar en ello, porque yo cuando estaba en el instituto, creo que somos más o menos de la misma edad, no había nada relacionado con ello. Y yo, pues por ejemplo, te voy a decir aquí ahora, no lo he dicho nunca a nadie, a mí me tocaron donde no me tenían que tocar y me abusaron de una manera que no me tenían que haber abusado y fue un amigo. Entonces, la manera en la que yo reaccioné y la manera en la que yo interactué en ese momento, creo que se podría haber solucionado mucho si a mí me hubiesen dado las herramientas necesarias. Entonces, yo no Efectivamente. entiendo por qué la gente tiene tanto miedo a hablar de ello, ¿sabes? De decir, jolín, ¿por qué no se está hablando más de esto cuando yo ahora lo pienso? Porque digo, joder, yo he aprendido mucho y ahora me doy cuenta de lo que podría haber hecho yo en ese momento, que es que incluso podría haber ido a la policía, de lo que podría haber hecho yo en ese momento, y a mí nadie me había dado esas herramientas. Claro, justamente ahora que dices eso, Laura, también según estadísticas, cada hora se denuncian 2 agresiones sexuales y cada 4 horas se denuncia una violación. Es decir, claro, mucha gente dice, bueno, si ahora no paran de denunciar, bueno, porque ahora como tú bien dices, ahora se conoce. Y yo me alegro muchísimo que ahora las mujeres no sean capaces, pues como este caso que tenemos con este futbolista, que sean capaces de ir a una comisaría y seas futbolista, o sea, es quien seas, de que tú me has abusado de mí o me has violado, ¿no? Como tú comentabas, nuestra generación nos pensábamos, ¿no?, que un violador o un agresor era un hombre por la calle, ¿no?, raro. No nos enseñaron que podía ser un profesor, que podía ser un amigo, como te comentabas, que podía ser una pareja que tuvieras, ¿no?, que podía ser incluso alguien de tu familia. Yo esto lo digo siempre en todas las formaciones que imparto, ¿no?, que los agresores están en nuestras familias, están entre nuestros compañeros de trabajo, están en nuestros grupos de amigos y que tenemos que dejar de protegerles. Porque en muchos casos, ¿no?, es como, no, pero si es muy buen tío, si, ostras, si... Bueno, será muy buen tío para muchas cosas, pero si ha cometido, no podemos ir protegiéndolo, tenemos que ver que se está comportando mal. Hombre, Y eso nos cuesta muchísimo, ¿no? Seguimos como protegiendo a esos agresores porque seguimos cargando con la culpa. Es algo que las que os han pasado, como tú comentabas, te cuesta muchos años darte cuenta que no fue tu culpa. Porque piensas, ¿y si a lo mejor no le dije que no es suficiente? ¿Y si no le detuve? ¿Y si se pensó que a mí me gustaba? Pero no, todas esas preguntas hemos cargado con ellas durante mucho tiempo. Y ahora es cuando estamos diciendo, basta. O sea, yo no tengo que cargar con eso. Esa persona es la que tiene que cargar con lo que hizo, ¿no? Y probablemente muchos hombres que han cometido abusos o violaciones no son conscientes de que lo han hecho. Por lo que hablábamos. porque se piensa que... Sí, detrás. sí, Exacto. totalmente. Entonces, tampoco debemos disculparles, ni muchísimo menos, pero sí que necesitamos eso, ¿no? Formación desde muy temprana edad para poder identificar todo este tipo de situaciones. Leía en el periódico hace poco una niña de 8 años que gracias a que en el colegio se le habló de todo el tema de abusos, contó a su profesora que había sido abusada por un familiar, creo que fue este caso, ¿no? Yo creo que lo compartiste tú y por eso lo he visto también. Es que claro, es que ocurra eso es maravilloso, es decir, maravilloso en el sentido de que la niña fue capaz, ¿no? ¿Cuántas otras niñas a su misma edad, pues ni siquiera saben que esto está sucediendo, ¿no? Entonces, esto va a seguir pasando, por desgracia, esperemos que cada vez menos, pero por desgracia va a seguir pasando, y lo que tenemos que hacer es pues, denunciarlo y ponerlo encima de la mesa. Y yo creo que esa es la importancia que tenemos también en el sistema educativo. También otros agentes, evidentemente la cultura, ¿no? Desde las leyes, desde muchos otros ámbitos, pero no podemos todo dejarlo a las instituciones que hagan, ¿no? Bueno, son las instituciones, sí, pero la educación también tiene que formar parte de esto. Nosotros tenemos que ser esos modelos a seguir y en esas situaciones de debate, que lo hablábamos antes de empezar el podcast, que es que no pasa nada si paras una clase y hablas de este tema, porque es que te va a enriquecer muchísimo más de que si haces el presente perfecto, ¿vale? Que es que vale que no llegues al currículum y que estamos hasta arriba, pero es que al final, y yo creo que a nivel sociedad, la gente no se da cuenta que en las aulas se hace mucho más. Porque dicen, no, solamente enseñas inglés. No, vamos a ver. El problema que tenemos es que no todos somos iguales y la vida es muy injusta. Entonces, la educación que yo he tenido en casa no es la misma que tiene mi compañero. Entonces, si yo puedo tener al centro educativo, que va a ser mi centro de apoyo, mi burbujita, que me va a poder ayudar y me va a abrir mucho más la mente y me va a educar en otras cosas, es súper importante. Porque yo tengo muchos chavales, aquí hay una asignatura, que lo hablaba con Laura, que tenemos un podcast hablando de sexualidad, que
deberíais escucharlo porque mola muchísimo. Maravilloso. Laura es maravillosa, educándose. Te queremos, Laura. Las dos muchachas son maravillosas y no sé qué te estaba diciendo, ya se me ha olvidado. Que tenemos una asignatura que se llama PSC, ¿vale? Y hablamos de sexualidad, hablamos de economía, hablamos de salud, de drogas, hablamos de un montón de cosas. No es simplemente, yo qué sé, valores, no. Se habla, el otro día los de cuarto de la ESO les trajeron bebés y estuvieron hablando pues de todo el tema de la maternidad, porque aquí sobre todo en Reino Unido también hay mucha madre adolescente, pues porque, bueno, pues la vida. En cada país tiene sus cosas y las cosas tienen así. Y muchos decían, es que yo ya sé esto, es que yo ya no sé qué. Y ahí ya es cuando tienes que reflexionar con ellos, porque a mí me pasaba, y a ti no sé si te pasaba hasta que empezaste a ser profe, que vives en una burbuja y toda la gente es súper maja y toda la gente tiene los mismos ideales que tú y los mismos valores, y de repente te empiezas a relacionar con más gente, empiezas a educar a más gente y dices, ostras, lo que hay ahí fuera. Efectivamente, Laura, porque tendemos siempre a afrontarnos con personas que forman parte de nuestra clase social, incluso de nuestra misma etnia, ¿no? Sí. Y claro, nuestra misma edad, más o menos. Entonces, cuando salimos, lo que tú dices, ¿no? Pero siempre también reivindico mucho la importancia de moverse por muchos centros distintos y estar en redes sociales, porque si no, uno también se inicia, ¿no? Solo ve una y cree que normaliza conductas, normaliza comportamientos que no son, ¿no? Entonces, a mí lo que más me ha enriquecido como profe ha sido también ver diferentes escenarios, como comentas. Entonces, claro, lo que no podemos hacer, que también se cae mucho en eso, bueno, es que es cuestión cultural. Es que, claro, esta gente por su tipo de religión, pues piensa así. Bueno, vamos a cuestionar también un poquito esto, ¿no? Ya has hablado con ellos realmente, sí. Claro, se pierde el cariño, sin herir sensibilidades, ¿no? Sin, por ejemplo, yo ya tengo alumnas que llevan hijab, ¿no? Pues evidentemente respetando, ¿no? Que esa chica dice que se lo pone por su voluntad propia, respetando esa opinión que ella tiene, pero sí ofreciéndole también, pues que bueno, pues todo lo que hay detrás de ahí, que quizás son en posición no religiosa, que porque los hombres no lo llevan, ¿no? Un poco, sí. Siempre tenemos que dar un paso más allá sin pretender que a esa chica o ese chico hagan clic en ese segundo en el que estamos tratando eso, ¿no? Pero ahí queda. Yo siempre pienso que es como una semillita que, bueno, ahí queda y a alguien siempre le sonará en algún momento de su vida, ¿no? Mira, esta profe nos habló de esto, ¿no? Y o al menos conocer y entender, porque muchas veces los problemas que hay en la sociedad es que la gente no conoce y no entiende, y cuando no entiendes es cuando viene el odio, cuando no entiendes es cuando vienen los problemas de racismo y todo lo que llega en la vida. Vamos a hablar un poco de un tema que a mí me gusta mucho. Vamos a hablar de los señoros. Uy, Es que esto es muy difícil de hilar, chicos, ¿vale? Pero estamos hablando antes de podcast y esto es muy difícil de hilar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees? Yo no debería hacer esta pregunta, pero te la voy a hacer. ¿Por qué crees que dentro del mundo educativo los mayores referentes son hombres cuando un gran porcentaje, no sé la cifra exacta, somos mujeres en el mundo de la educación? wow. Toma ya no vuelve, Elisenda ya no vuelve. Vaya preguntón, Laura, ¿eh? Además me toca mucho dentro, lo que me acabas de decir, porque es algo de lo que yo hablo bastante. Yo creo que se juntan varios factores. Uno es el síndrome de la impostora que las mujeres tenemos desde que nacemos, porque nos crean esas inseguridades, ¿no? De que nosotras tenemos que ser pues más tímidas, más comedidas. Si te fijas también en clase, quién habla más, quién levanta más la mano, quién interviene más, siempre son chicos. Esto es un análisis que siempre digo las formaciones que hay que hacer porque realmente lo ves claramente, ¿no? Entonces, nosotras siempre estamos como en segunda fila. Entonces, esto que conlleva que cuando somos más mayores, pues siempre tenemos ese pensamiento de yo no estoy preparada para esto, yo qué voy a decirle a la gente, yo no tengo nada que ofrecer, ¿no? Sin embargo, los chicos crecen con todos esos estereotipos de fortaleza, de valentía, de coraje, de tú puedes hablar porque cuando hables se te va a respetar en los lugares. Entonces, claro, cuando llegan también a sus profesiones, pues se sienten completamente legitimados para hacer cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los factores. Y el otro factor también, que sí que es un poco polémico, pero también siempre lo digo, son los cuidados. Es decir, llegan unas edades donde las mujeres, si decidimos ser madres, muchas veces la maternidad nos penaliza. Hace poco estuve en unas jornadas y la organizadora me lo decía, nos ha costado encontrar mujeres que quieran exponer, porque muchas de ellas, pues por temas de conciliación familiar, no podían hacerlo, ¿no? Entonces, claro, si la crianza es cosa de dos y que recae completamente en nosotras, porque al final somos las que nos reducimos la jornada, las que dejamos pasar oportunidades laborales,
Pues claro, todo esto hace que al final tú te quedes pues, en tu instituto, en tu colegio de primaria, haciendo unas horas, ¿no? las que te permite tu vida familiar, y sin embargo, pues tu pareja, sea profe o tenga otra profesión, pueda seguir, ¿no? con su horario laboral completo, incluso pues estudiando más, formándose más o haciendo formaciones, como hablábamos ahora, ¿no? ¿Cómo es Entonces, el tema de la maternidad ahora? Porque te voy a contar cómo es aquí en Reino Unido. bueno, ahora sabes que ha salido esta ley, que tenemos los permisos igualitarios al mismo tiempo. Esto, evidentemente, creo que va a solucionar, sobre todo en empresas privadas, a la hora de contratar a alguien, sea hombre o mujer, pues bueno, en esa parte va a haber más paridad, pero yo sinceramente creo que lo que es a nivel más social, lo que es a nivel más familiar, yo por lo que veo en mi entorno y lo que escucho, las mujeres siguen cargando muchísimo más con el peso de la crianza. Entonces, claro, eso también hace que no podamos avanzar tanto a nivel profesional. ¿Cuántos son? 4 meses para los 4 meses y 4 meses, sí. ¿Pueden ser juntos o cada uno? El primer mes deben ser juntos, no, si yo lo estoy contando mal, y a partir de ahí se puede distribuir cada pareja o cada... ¿Y te pagan todo el sueldo? Sí, Sí. Pues aquí te lo voy a contar. El hombre tiene una semana. ya, eso es muy mal. Una, que dices, ¿cómo es Reino Unido? Un país en tan potencia y que luego hay otras cosas que están mucho mejor, pero una semana. Y luego Estados Unidos también. tú como persona, Estados Unidos está muchísimo peor porque es que ni siquiera cobran nada. Aquí no cobras el total de tu sueldo en ningún momento. En plan, yo lo estuve mirando, imagínate que cobra 1.500 euros al mes. El primer mes ya de que una vez que has dado a luz, se te baja a 500. Y los centros, las escuelas infantiles cuestan entre 800 y 900 al mes. ¿Y qué pasa? Pues que las mujeres se tienen que pedir jornada partida. Claro, ahí lo tienes, Laura. Claro, luego también... Más barato no trabajar que llevar al niño a la escuela infantil. Completamente. Y claro, eso al final cae en detrimento nuestro, porque el día de mañana de la pensión, de poder tener permisos, todo esto no, se nos rebaja muchísimo también la retribución que luego recibiremos en la jubilación. Con lo cual, eso tiene muchísimas consecuencias. A mí me hace muchas gracia los gobiernos que se ponen las manos a la cabeza porque Europa está muy envejecida, porque no nacen criaturas pequeñas y demás. Pues porque no te lo facilitan. Claro, y las mujeres también, pues nos estamos plantando, estamos diciendo, oye, pues no sé si me compensa a mí sacrificar tantísimo de mi vida personal y profesional. Y física, que te pueden morir. Y física, efectivamente, para que luego, ¿no? La mitad de la población que son hombres sigan con su vida y no les afecte para nada, ¿no? Al final ahí también, o cambiamos un poco las políticas de conciliación y los hombres también revisan qué tipo de trabajo, ¿no? ¿Cuánto tanto por ciento de trabajo en casa se compromete? O si no, yo entiendo perfectamente que muchas mujeres digan, pues que no voy a pasar por ahí. No, y no pasa nada, cada uno, o como las que quieren tener 30 hijos y vivir con los hijos, vivir cuidando a los hijos, y yo respeto muchísimo, pero yo conozco casos personales de que las mujeres dieron todo por criar a los hijos y ahora pues no tenemos pensión. Y ya se han divorciado o se han separado de sus parejas y ahora están trabajando en lo que puedes, como puedes, porque dejaron de trabajar durante 15 años para estar con los hijos. Entonces, que fue una opción personal y fue una decisión personal, pero claro, jolín, es que hay muchas cosas detrás. Claro, y hasta qué punto esa opción personal no está condicionada también, ¿no? Porque sí, a mí me gustaría ver a un hombre que diga, yo voy a dejar mi puesto de trabajo, o voy a reducirme la jornada, o voy a eso, ¿no? No voy a hacer una ponencia o una formación porque voy a estar con mi hijo o con mi hija, ¿no? Porque solo eso nos sale a las mujeres. A mí me da que hay un poco de estereotipo de género. Sí, al final es un rollo y yo creo que es por lo que tú decías, que de ahí también se extrapola a que hay un montón de... que yo no te digo que no lo hagan bien o que no lo hagan mal, porque yo no conozco a todo el mundo. Yo soy un desastre, ¿vale? Que yo no vengo aquí a dar lecciones a nadie. Pero es que a mí me toca las narices que ves ponencias, que ves eventos y más del 75% son hombres y luego un 25% son mujeres. Digo, joder, pero si es que ¿cuántas mujeres hay en educación? ¿Cómo es esto posible? ¿Cuántas mujeres hay en educación? Pero es que nosotras también tenemos parte de culpa de ello, porque les doramos la píldora a quien no se lo tenemos que dorar. Y muchas veces hay que hacer un poco de retroalimentación, porque yo he visto a gente que lleva, pues como te estaba comentando antes de empezar el podcast, que lleva con la misma presentación 30 años y te cobra como la Beyoncé. Es que solo Beyoncé, no sé de dónde salió este término,
No sé con quién lo hablaba en su momento, los Beyoncés educativos, que digo, tócate las narices. Y que me cae muy bien Beyoncé, que pobrecita mía. Pues sí, Laura, es que es tal cual lo estás diciendo, ¿no? Justamente el otro día en un podcast escuchaba el concepto que no lo conocía de male pandering, que es eso, ¿no? Aplaudir todo lo que los hombres hacen, ¿no? Sea lo que sea que hagan. Y esto en los institutos también lo vemos, ¿no? Que a veces un hombre dice una idea y, oh, qué buena idea, qué genial, ¿no? Y quizá una mujer ha dicho lo mismo o incluso ha dado una mejor idea y como que casi se lo ha escuchado, ¿no? En secundaria nos pasa, digo secundaria porque hay más paridad entre hombres y mujeres y quizá en primaria o infantil. Y eso sucede todo el tiempo, ¿no? Y lo que tú decías, al final también somos las propias mujeres que aparte de ponernos un lacito en 25N y el 8M, tenemos que hacer también una introspección y ver un poco con qué ojos miramos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, ¿no? Y qué voz les damos también a cada uno de ellos y de ellas. Sí, totalmente, y que no. Y luego también los hombres se ven afectados por la sociedad en el aspecto de que si tú quieres hacer una profesión que está más vista como femenina, pues yo, por ejemplo, en la carrera creo que había 6 chicos y ya está, ¿sabes? Y luego el resto éramos todos chicas. Y creo que también a ellos les afecta mucho esa parte. Y yo no te digo que ellos estén aquí viviendo la jauja siempre. Y a mí me da mucha pena el estereotipo de jolín. Es que no, si estudias infantil, pues no, eso, ¿cómo vas a hacer eso? Vete a hacer una ingeniería. Claro, a mí me da mucha pena también que haya gente que se sientan presionados a hacer algo que no quieren hacer porque es algo que es algo más de mujer, porque la sociedad te lo ha dicho. Y no sé si te pasa a ti, pero ya hablando un poco más dentro del aula, a nivel gestión de aula, se nota mucho cuando la figura es masculina y cuando la figura es femenina. Absolutamente, Laura. Justo las Es increíble. que me entrevistaron y lo comenté también esto, que a nivel de gestión de aula entra a veces un profesor hombre y dice 4 instrucciones y el alumnado como que se pone muchísimo más recto y mucho más firme y en cambio con las mujeres no sucede lo mismo, ¿eh? No, y no son tontos, porque es que también pasa mucho con las jerarquías, ¿no? En el colegio, por ejemplo, yo soy jefa de departamento y luego pues tengo un equipo, ¿no? Pero claro, también te hace mucho pensar de la manera en la que estamos estructurados los humanos y cómo funciona. Ya mujer-hombre es una de las cosas y otra es la jerarquía que, aunque tú tengas las mismas habilidades que tu compañera, ellos saben, en mi caso, por ejemplo, que yo soy jefa de departamento. Entonces yo si entro, se callan. Pero si entra mi compañera que es teaching assistant, se ríen de ella. ¿Por qué? Porque es teaching assistant. Entonces, claro, también te hace mucho plantearte como sociedad que estamos hechos una mierda. Porque y es algo que también tenemos que trabajar nosotros y nosotras. Por ejemplo, el señor X trabajamos en el mismo centro educativo, ¿vale? Entonces es algo que trabajamos muchísimo de decir, no, le haces el mismo caso a la persona que está limpiando, a la persona que te está sirviendo en recepción y a la persona que te está dando la comida. Es que no le hablas de una manera diferente, porque una persona tenga el título de directora, vale, habrá trabajado más y lo que sea, o diferentes situaciones en la vida, pero es que tienes que tratar a todo el mundo igual. Efectivamente, Laura, lo que comentabas, que vivimos en una sociedad, aparte de patriarcal, colonial, ¿no? Que todavía tiene todos estos rangos y que los estudiantes y las estudiantes lo saben y los cumplen. Entonces, como bien dices, también aquí necesitamos a los hombres que rompan con todo esto, ¿no? El otro día me comentaba un amigo que en una reunión de trabajo se había dado cuenta que un proyecto que estaba llevando su compañera mujer intervino en un par de cuestiones y se dio cuenta como toda la mesa le hacía más caso a él que al proyecto que su compañera había realizado. Con lo cual, él lo que hizo fue, vale, me voy a callar porque le estoy quitando el protagonismo, ¿no? Y como que dejó de hablar y la dejó a ella que terminara, ¿no? Y me parece como un acto que es lo que necesitamos realmente. O sea, esto realmente va a pasar, porque es así. Con lo cual, si tú eres consciente que te están haciendo más caso a ti, lo que debes hacer es, vale, me voy a poner en un segundo lugar que no me corresponde y la dejo a ella. Y estos pequeños gestos son los que realmente cambian las cosas, ¿no? Pero claro, necesitamos que los hombres también sean conscientes de ello, porque si un hombre se aprovecha de ese privilegio que le da el género, que le da la edad, que le da la posición social que tenga o la posición que tenga en el centro, claro, vamos retroalimentando todos esos estereotipos y no se cambia. Y el alumnado lo que percibe es eso, ¿no? Pues el profe guay, pues el profe, pues como lo comentabas tú antes, heteronormativo, ¿no? Sí. Heterogástrico, ¿no? Tú decías esa palabra que me encantaba antes fuera de cámaras, ¿no? Ese, ¿no? Prototipo de heterogástrico. Claro, todo eso tenemos que reformularlo. Porque al final... No, y que creo que también hace falta referentes, ¿no? Por ejemplo, mi directora es gay y mi directora lo dice, mi directora está casada con una mujer y mi directora habla de ello. Entonces, por ejemplo, mi centro en ese caso es algo que yo tengo mucha suerte porque tenemos un montón de alumnos trans, tenemos un montón de pues, alumnos que
que van con la bandera, y se habla mucho y se trata mucho. Entonces creo que también el alumnado necesita esos referentes, porque tú no sabes la situación de nadie nunca. Porque por mucho que veas dentro del aula, siempre puede haber una situación en casa de la que no tenías ni idea. Desde que mamá pega a papá, a papá pega a mamá, o no tengo papá, o no tengo ni mamá ni papá y vivo sola con mi hermana, que también nos pasa un montón. Es que mi centro es un centro un poquito especial para muchas cosas. Entonces he aprendido muchas cosas. Y es muy importante la comunicación interna entre los compañeros y cada cosa que sepamos comunicarla para poder tratar al alumnado como se merece o como lo necesita en todo momento. Pero eso es lo que decíamos, que no, que hay muchas cosas que hay que cambiar. Y es duro, y no sé si te pasa, que la gente se siente atacada cuando les dices algo. Sí, porque, claro, es que yo siempre lo digo, el feminismo incomoda. Es decir, para las mujeres es muy duro, lo que hablamos al principio del podcast, ¿no? Ser consciente de que te han agredido, lo que decíamos, en todos los ámbitos de tu vida, en la familia, en la pareja, en tus amistades, en el trabajo. Pero es que para ellos también tiene que ser un proceso duro. Porque ellos también tienen que pensar, ostras, ¿yo realmente habré acosado alguna vez a alguna mujer? ¿La habré forzado alguna vez? O sea, a lo mejor sí y no era consciente. O sea, si ellos no hacen, ¿no? O lo que decíamos, lo habré pisado el trabajo a una mujer, me le he robado ideas, habré hablado de más en una reunión y le habré quitado protagonismo, todo esto. Si ellos eso lo cuestionan, nosotros no podemos avanzar. Yo siempre lo cuento así, ¿no? Tiene que ser algo mutuo, de ambas partes, porque es que si no... Que es duro o que es fastidiado. Duro, efectivamente. O sea, ser feminista, ser feminista es muy duro, pero es verdad que luego te da una paz interior de entender muchísimo más cómo funciona todo y te hace mejor persona al final. O sea, que a ellos también les despoja de esa masculinidad tóxica con la que han crecido desde niños, ¿no? Entonces, esto nos beneficia a todos y a todos, aunque sea duro, pero claro, tenemos que querer transitar por ahí. Que tenemos que identificar nuestro machismo, porque todas y todos somos machistas, porque así no... Racistas, y es algo pues que tienes que ir aprendiendo, que es fastidiadísimo. A mí, el señor X, casi digo su nombre, pobrecito mío, el señor X fue una de las personas que sufrió estereotipos porque él terminó la ESO y aquí en Reino Unido cogen entre 3 o 4 asignaturas para bachillerato, es totalmente diferente. Y él eligió arte dramático porque a él lo que le gusta es salir en musicales y él era el señor que salía en los musicales y cantaba. Le cuestionaron tanto su sexualidad claro, por gustarle el drama, por gustarle cosas que estereotípicamente son de mujeres, que hasta él mismo se cuestionó si era gay. Y llegó un momento y dijo, pues yo no soy gay, pero a mí me gusta esto. Pero es muy fuerte que es que te lleguen a cuestionar tu identidad y tu sexualidad y todo porque te guste algo que a día de hoy, que espero que en 30 años tú y yo escuchemos este podcast otra vez, que a día de hoy está fuera de lo normativo, de que a un hombre le gusta hacer esto o lo otro. El domingo, que sepas, me fui a ver Inglaterra-Italia, equipo femenino de fútbol, y tuvieron llenaron el estadio donde estaban jugando, más que el equipo masculino. Entonces, esto lo que demuestra es que las mujeres sean mejores o peores al fútbol, no, demuestra que necesitan una representación. Efectivamente, Laura, y me gusta mucho que hayas dicho esto porque yo siempre digo que donde ponemos el capital, también el sistema capitalista invierte, ¿no? Es decir, si nosotras ponemos el capital en cultura o en deporte que hagan mujeres, también todas las empresas y todo lo que mueve el mundo pondrá el ojo ahí. Sin embargo, si solo consumimos cultura hecha por hombres, ¿no? Y damos tanto dinero a los eventos deportivos de hombres que ya por sí tienen muchos sponsors y tienen mucho patrocinio allí, pues claro, no estamos tampoco cambiando y revirtiendo todo esto, ¿no? Entonces siempre lo digo, tenemos que ser muy conscientes de todo lo que hacemos, absolutamente todo. Sé que es muy cansado porque yo estoy continuamente analizándolo todo y analizándome y a veces es agotador. Y que se nos piden muchas cosas, porque es esto, es salvar el planeta, es todo, es que son muchas cosas. Sí. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas, es cierto, pero bueno, tenemos que exportarnos también, es decir, eso es un proceso. Y lo que tú comentabas, de gente que se siente atacada, y dices, no, pero si lo que tienes que hacer es intentar aprender. Y si hay que comentar algo, ¿no? El lenguaje, como tú hablabas también el otro hace un rato, ¿no? Si hay algo del lenguaje que tú has dicho que no es correcto, pues oye, agradece que te lo digan y cámbialo. Sí, te molesta porque a nivel personal te va a molestar y que no pasa nada. Que yo creo que también eso hay que dejarlo, no sé, a lo mejor me dicen, no, Laura, pero yo creo que se tiene que dejar de demonizar muchas veces, sino más que acompañar a la persona durante el proceso. Eso es, porque a veces es verdad que yo lo entiendo, ¿eh? Las feministas estamos muy enfadadas porque nos ha hecho mucho daño y porque sigue ocurriendo, porque cada semana
pues si no es una violación es un abuso o es una mujer asesinada, y eso evidentemente pues crispa muchísimo y a veces pues bueno, pues tienes ganas de, en fin, de acabar con todo, ¿no? Pero estoy contigo, tenemos que armarnos de paciencia e intentar convencer desde lo que tú comentas, desde el acompañamiento, porque de otra manera lo que pasará es que tendremos una reacción contraria, ¿no? Que ya sucede en secundaria, no sé si te lo encuentras tú, Laura, pero yo me encuentro, ¿no? Con chavales que te niegan la violencia de género. Bueno, pero es que ahora tienes a Andrew Tate, guapa. Mira, me hablan de él en clase, yo no le conocía, fíjate. Andrew Tate lo tienes ahora, lo que pasa es que, claro, yo estoy con habla inglesa, entonces tengo... Andrew Tate es lo que tienes ahora. ¿Sabes? Que dices, jolín, pero ¿por qué esta persona se le da voz en internet? Que se hace famoso a los gilipollas, hablando mal y Claro. pronto. Dejemos de hacer famosos a los idiotas, por favor, chicos. Absolutamente, Laura, es lo que hablábamos, ¿no? ¿Dónde pongo el capital? ¿Dónde doy like? ¿No? ¿Y qué consumo a internet? ¿No? Porque todas estas redes, Instagram, TikTok, porque te lo dicen, no lo he visto en TikTok. Y dices, bueno, pues No, Andrew TikTok, Tate lo siento tiene mucho. una estafa piramidal en toda regla. Claro, TikTok, yo lo siento mucho, pero debería de poder no incluir ese tipo de vídeos informativos porque no son informativos, desinforman totalmente a esta generación tan joven y tan vulnerable al final, ¿no? Entonces, claro, tenemos que luchar contra todos estos, como decías, señoros que están en TikTok diciendo barbaridades y diciendo cosas como, bueno, a los hombres también les matan y ese tipo de cosas, ¿no? Que yo siempre digo, sí, a los hombres también les matan desde Sí, sí, que pero una no cosa conseguir quita la de letra. género. Y una cosa no quita la De otra. género, claro. los Como te matan por digo, porque yo que sé, vamos a salvar a los pingüinos, ya, pero los osos también se matan. Bueno, pues es que yo estoy hablando de los pingüinos ahora mismo. Como hablamos de la manta, pues hablamos de animales. Pero es eso, es que parece que por luchar por una cosa te tienes que centrar en todo a la vez. Digo, bueno, yo tengo mi cosa y tú tendrás la tuya. Si es que parece que no. Y en España habéis tenido al Chocas. Efectivamente. En España habéis es que yo estoy al día de todos. Porque a mí todo lo que sea salseo youtuber me encanta. Sí, ¿Vale? me encanta. Soy fan. Y es como una manera también de desconectar, porque como estoy hablando en inglés todo el día, llega un momento que digo, pues me voy a poner todo el dramita que ha pasado esta semana y ahí estoy con mi dramita constante. Y hay muchos casos en España muy fuertes, porque ha habido varios casos de youtubers e influencers muy grandes que dices, ostras. Y así hizo viral un vídeo también de una chica que su pareja le dio un bofetón en directo. Sí. Y luego dijeron que había sido un montaje, que... O sea, No, montaje. en absoluto, ¿no? Entonces, claro, todo esto parece como, bueno, es un vídeo en TikTok, total. No, es que esto lo están consumiendo mayoritariamente adolescentes y también gente adulta que quizá no ha hecho la reflexión en todo esto, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo que la cultura también eduque, porque al final las redes sociales hoy en día también educan, también son una fuente de información. Entonces, todo Que no hay que demonizarlas, pero sí que hay que enseñar. Y es duro, porque jefe, claro, te obligan a hacer todas estas cosas, currículum, no sé qué, y luego encima tú tienes que hablar de las redes sociales en clase, porque es que a lo mejor la familia en casa pues no hablan de esto, o a lo mejor es que no hay ni familia que pueda hacer todo este proceso. Pero claro, es que las redes sociales no hay que demonizarlas, pero también hay que enseñarles a ser críticos, y es súper complicado. Eso es. Y como... Porque no sabemos ni nosotras a veces. Exacto, efectivamente. No se nos cuela una de fake news que no veas, ¿no? Con lo cual, claro, tenemos que también enseñarles a ser críticos, como bien decías, y lo que comentabas, que muchas veces nos pensamos que tienen familias atrás, que les van a ofrecer una biblioteca de libros inmensa, o que van a hablar de un caso que salga por la televisión, y no lo van a hacer. Entonces ahí tenemos que ser nosotras las que tenemos que aprovechar cualquier cosa de actualidad o no para poder implementarlo. Yo siempre cuento que incluso un ejercicio típico de Philip Deluxe puede ser un texto sobre mujeres históricas, mujeres que han sufrido algún tipo de agresión. O sea, no hace falta que hagamos un súper mega proyecto sobre mujeres, ¿no? Sino que tiene que estar introducido como algo supernatural en nuestro día a día. Cuesta, porque es que yo he cambiado. Por ejemplo, os dejo de ejemplo, porque luego mucha gente dice, ¿y yo cómo hago esto y tal? Yo, por ejemplo, aquí en Reino Unido tengo la maravillosa oportunidad de hacer lo que me dé la gana con el currículum, con sexto de primaria, primero de la ESO y segundo de la ESO, ¿vale? Entonces yo esos 3 años puedo modelarlos como me da la gana. He hecho todo el tema de todos los exámenes que tienen que hacer, centrado en diferentes módulos, música, arte, no sé qué. Y en arte a mí me costaba encontrar pintoras. Pero porque yo he crecido, que claro, yo estoy obsesionada con Van Gogh y me han costado porque parece que la única pintora de todo el mundo es Frida Kahlo y te das cuenta de lo que te cuesta, pero hago el esfuerzo, busco a alguien y entonces puse mujeres también de ejemplo y puse diferentes cuadros de ejemplo en vez de quedarme pintores españoles, Pablo Picasso, porque claro, estamos aprendiendo español como lengua extranjera, castellano, perdón, Pablo Picasso, Dalí, ¿quién te pongo? ¿Sabes?
¿Qué dices? ¿Famosos españoles o de habla hispana? Claro. Claro, por ejemplo, cuando habla, claro, por ejemplo, no hay gente que dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No hablamos de Picasso? Sí, podemos hablar de Picasso en las aulas, pero debemos decir que Picasso maltrató a muchas de sus mujeres y amantes que tuvo. Y eso podemos decirlo, ¿no? O un escritor o una escritora que ha tenido una relación homosexual, pues debemos de poder contarlo, ¿no? Toda esa información no se puede omitir, es decir, no nos matamos a la obra, no, la obra es importante. Pablo Picasso hizo obras enormemente importantes para la historia del arte en nuestro país y en el mundo, pero tenemos que decir qué tipo de persona había detrás, ¿no? Hay que conocer, sí. Claro, hay que conocer todo esto, ¿no? Porque si no, a veces se mitifican toda una serie de señores, como tú decías antes. Señoros, es que es mi palabra favorita. Una palabra genial. Y realmente, bueno, quizá podemos mitificar su obra, pero tenemos que entender y tenemos que dejar de mitificar la persona que había detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, ¿no? En febrero fue el Día de la Mujer del Año en la Ciencia. Pues lo mismo, es decir, no es que tengamos que parar lo que estamos haciendo para reivindicar ese día, pero si aquel día tenemos que hacer un reading, pues puede ser un tema en el que salgan diferentes mujeres científicas, por ejemplo, o un listening. Claro, si es dar más ejemplo. Es que es eso, o sea, no Es esta Marie Curie en la ciencia. Es la única señora que existe también. es de Entonces yo siempre que hago las formaciones, cuando se los materiales, la gente algo que le gusta es, pero si es que esto no es, claro, es que no estoy hablando de crear un supermaterial, no, son cosas simples que hemos hecho toda la vida, pero que tenemos que implementar la perspectiva de género, pues lo que como comentábamos, teniendo en cuenta el lenguaje, teniendo en cuenta las mujeres Ejemplos, sí. los ejemplos que ponemos también, ¿no? Yo me acuerdo, pues, porque también, evidentemente, no siempre tenía esa conciencia feminista como la que tengo ahora, y yo recuerdo haber puesto el típico ejemplo de I play football, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque es el típico que te viene a la cabeza. Y ahora, pues, en cambio, pues bueno, pues a lo mejor hablo de otro tipo de deportes, ¿no? Porque siempre con el play football, pues no, pues vamos a ampliar un poquito, ¿no? Todo esto. No, y que tú lo haces mal siempre. Siempre lo hago mal y yo soy la primera que digo, ¿quién cocina hoy, mamá? ¿Sabes? Y ya es cuando empieza a decir, me cago en la leche, cosas que piensas que dices, no, pero si esto, pues lo hago mal y lo que tienes que hacer es seguir aprendiendo y punto y pelota. ¿Quién te va a lavar el uniforme hoy? Porque aquí ya el uniforme, ¿sabes? Y comentarios que hago que digo, lo he dicho mal otra vez. Que no pasa nada, que nos equivocamos y nos equivocaremos. Me refiero, esto es un proceso, estamos aprendiendo y lo que comentabas, ¿no? No es cuestión de ni de darnos latigazos y decir, guau, qué mala feminista ha sido hoy, no lo he hecho bien. No, estamos ahí, pero eso, no tenemos que estar en revisión constante, esto es lo más importante. Y lo que hablamos de las referentes, según un estudio, solo el 7,5% de mujeres están en los libros de texto de secundaria. Con lo cual tenemos un grave problema. O sea, yo realmente les pregunto, ¿no? Pero en clase de literatura, en clase de ciencias, en clase de tecnología, se os presentan mujeres investigadoras, ¿no? Escritoras, y te comentan que no. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser que a día de hoy, sabiendo todo lo que sabemos, todavía existan docentes que no, no sé, intenten tener un poco de curiosidad en ir más allá de lo que pone en el libro de texto e intentar, ¿no? Dar otro tipo porque al final los referentes son importantes. Si no tenemos referentes, al final nos pasa la pregunta que me hacías antes, ¿por qué las mujeres no están, ¿no? en los eventos educativos? Claro, porque si realmente solo vemos hombres o la mayor parte de ellos son hombres, pues tú como mujer que estás empezando en el mundo de la educación o que ya llevas tiempo y tienes buenas ideas, crees que tú no puedes llegar a hacer una formación, ¿no? Yo creo que lo hemos sufrido todas, Laura. Tú también, en algún momento de tu vida, seguro que pensaste, yo no tengo nada que ofrecer. Y Francis, ¿pero por qué no? Oye, aunque sea joven, aunque esté empezando, pues bueno, pues tendré mis cagadas, ¿no? No siempre lo haré bien. Y luego en España tenéis la titulitis, ¿eh? Ahí, amiguito, te hace titulitis. Ese te vienes otro día y lo hablamos si quieres. También. Pero es este tema, ¿no? Dejemos de exigir los estándares de perfección entre las mujeres, ¿no? Que cometemos algún error en la pronunciación, alguna falta de ortografía. Oye, los hombres también lo hacen y no pasa nada. Y se lo pasamos, porque efectivamente, ¿no? Pero nosotras es como que, uy, no, que mira esta que ha hecho, mira la otra, ¿no? Y es como, no dejemos de atacarnos tanto y de mirarnos tanto con lupa, porque con la misma lupa no miramos a un hombre. No, en absoluto. Es totalmente diferente. Me ha encantado todo esto, pero es que llevamos más de media hora. ¿Sabes, no? Llevamos casi 40 minutos. Entonces la gente va a decir, estas muchachas van a tener que deberíamos hacer una segunda parte. Bueno, el siguiente creo que va a venir, y voy a hacer el spoiler, va a venir María, que además lo hemos estado hablando, por eso tengo los libros aquí, y creo que va a ir muy bien con la pregunta que me vayas a dejar, porque creo que puede ser súper guay. Te voy a hacer la pregunta de Loreto. Después de estar aquí, viene la pregunta de Loreto, que Bichi Teacher es un halo de luz.
Que por cierto, Lisenda, os lo vamos a dejar todo de todas formas, pero que tiene redes sociales, a Motivated Teacher, que tiene absolutamente todo. Además, desde hace muchos años tú y yo nos seguimos. Muchísimos, ¿eh? Desde el principio. Desde el principio. Qué pesadas. Y qué poco hemos hecho tú y yo juntas, ¿eh? Qué poco, ¿eh? No hemos hecho nada, ¿eh? Puede ser el principio del fin, que lo sepáis, que podemos estar aquí todo el día. Me ha dicho Loreto que 3 cosas te hacen feliz. A mí me hace feliz, por ejemplo, la gata. Puede ser cualquier cosa. La gata, el café de por la mañana. Loreto es tan bonita, tan... Ella es que es luz pura. Total. Pues mira, te voy a decir el mar. Yo vivo en una ciudad de mar y el mar me encanta. Los libros, porque me encanta leer también. Y yo creo que el cine, lo otro día lo ponía en una story, yo creo que viviría en una sala de cine para siempre. Me encanta el cine, el teatro, así que sí. Perfecto. Esas cosas. ¿Y qué pregunta me dejas para la siguiente persona? Que no sé quién es, pero a lo mejor es María, no lo sabemos. Y yo vivo así, organizada, siempre. Pues le preguntaría qué es para ella el feminismo. Vale. Si es María va a ser perfecto. ¿Qué ha supuesto para ella el feminismo? Más que qué es para ella una definición, sino qué ha supuesto para ella. ¿Qué ha supuesto en su vida el feminismo? Sí. ¿Y qué me recomiendas? Pues mira, que estamos hablando de todos estos temas, me leí hace poquito un libro que me encantó, que se llama La Revolución Feminista en las Aulas, de Inés Oliveira y Priscila Retamozo. Además, la historia es genial porque ellas fueron profe y alumna hace muchos años y ahora pues son colegas, hacen muchas intervenciones, formaciones juntas. Y es un libro que, bueno, para profesorado que está empezando estos temas o también para estudiantes jóvenes, me parece un libro súper completo. Tiene un montón de actividades de propuestas educativas y luego pues por bloques va contando un poco pues todos estos temas que más o menos hemos ido resumiendo nosotras aquí brevemente, ¿no? Sí, a ver, necesitamos 5 o 6 horas, ¿sabes? Claro, es que este tema da para toda la vida. Total. Pues nada, muchísimas gracias por aguantarme un ratito. Que ahora sepáis que vamos a cortar y vamos a seguir hablando las dos, pero bueno, eso no os lo vamos a contar lo que hemos dicho. A ti por invitarme, Laura, y por querer que estos temas estén en tu podcast y lleguen a tanta gente, porque al final este podcast lleva mucha audiencia. Bueno, poquito a poco, vamos en proceso. Ah, que por cierto, que no se lo he dicho aún, que dejéis un me gusta en Spotify. Aunque no os haya gustado, me dejáis 5 estrellas. Da igual. Llevamos 150 valoraciones, así que a ver si subo un poquito más, que estas cosas ayudan, porque Spotify, al final, el podcast no da dinero, simplemente información, entretenimiento y conexión, porque a mí estas cosas me dan la vida, pero si nos dejan una cosita, mejor. Todo ayuda, lo que decíamos antes, ¿no? Valorar el trabajo que hacen las mujeres, efectivamente. Poquito a poco. Así que nada, muchas gracias. Espero que no te haya dado mucho la turra y que la gente que esté detrás les haya gustado, que estoy segura de que sí, y que gracias a Kumobox por tenernos aquí cada semana y que nos vamos viendo poquito a poco, y que en Kumu tenéis un montón de materiales que se han creado desde hace... Llevan los materiales para trabajar el feminismo muchos años, así que os los recomiendo un montón, porque además teníamos a una muchacha que era Amanda, y Amanda estaba súper metida en todo esto y nos hizo un montón de cosas, así que os van a encantar. Y que nos vemos muy pronto, Lisenda, que ya veremos tú y yo qué hacemos en un futuro. Venga, va, me lo apunto, ¿eh? Muchas gracias, Laura. Gracias, chicos. Adiós. Bye.